Listo, estamos desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para todas las naciones. Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, les bendiga. Vamos a dar una enseñanza breve de guerra espiritual. Vamos a hablar de la guerra espiritual, hermanos, hermanas, porque en estos últimos tiempos, hordas de demonios, como les he dicho, se están soltando. Están siendo soltados, hordas de demonios atacando a toda la gente en toda la tierra. Están fluyendo, moviéndose, porque sabe el diablo que le queda poco tiempo. Voy a hacer una oración antes de empezar. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres, Señor, nuestro Elohim, Rey del universo. Baruch haba Beshem Yahweh Yeshua HaMashiach Adonai. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh Yeshua HaMashiach, mi Señor, nuestro Señor. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Y lo vamos a amar a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Amén. Bien, vamos a dar una breve enseñanza, pero sustancial y poderosa de guerra espiritual. Porque, hermanos, estamos sufriendo ataques del enemigo. No solamente los de afuera, sino los hijos del Eterno, a quienes más odia el diablo. Entonces, antes de empezar, ato, amarro, encadeno, someto, sujeto, principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, todo espíritu maligno de las tinieblas, sea cual sea su nombre, su rango, su función, lo ato, lo someto, lo encadeno en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, y declaro y aplico por la fe, está escrito, la sangre del Cordero, la sangre de Yeshua que libra las vidas, los hogares, las familias, la sangre del Cordero sin mancha y sin contaminación, es decir, el sacrificio de Yeshua a nuestro favor, al declarar la cobertura de la sangre de Yeshua sobre nuestras vidas, hogares y familias. Le prohíbo a cualquier espíritu del diablo operar, actuar, moverse, causar daño o causar mal en contra nuestra, de nuestras familias, de nuestros hogares, o de cualquier otra área de nuestras vidas, del ministerio o de cualquier otra cosa. Se los prohíbo en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Activo coberturas de guerra, ángeles del ejército de Yahweh, que nos guarden, nos cuiden, nos protejan nuestras vidas, hogares y familias, porque ustedes, ángeles de Yahweh, está escrito, son poderosos en fortaleza, que ejecutan la palabra obedeciendo la voz de su precepto, porque son enviados a nuestro servicio, porque somos herederos de la salvación. En el nombre de Yeshua HaMashiach, la cobertura del Altísimo, el nombre del Elohim de Jacob, es decir, el nombre de Yahweh nos defiende, está escrito, Salmo 20, está escrito, el nombre del Elohim de Jacob nos defiende y envía ayuda desde el santuario. Guerreros fieros, poderosos del ejército de Yahweh, que destruyan, deshagan, despedacen toda obra maligna, todo obstáculo, todo impedimento y toda resistencia del diablo. Estamos escondidos, Padre, del consejo secreto de los malignos, debajo de tus alas estamos seguros, guárdanos en el hueco de tu mano, nuestras vidas están escondidas con Yeshua en ti. Gracias, Padre. Amén. Bueno, vamos a hablar un poquito de guerra espiritual. ¿Okay? Va a ser corto pero sustancioso. Lo que quiero más que nada enfocarme es en decirle que usted es más que vencedor, usted es más que vencedora, usted ya venció en Yeshua HaMashiach. Yeshua hizo la obra, Él fue el vencedor, y al darnos Él su victoria, al traspasarnos Él su victoria, nos hizo más que vencedores. Él en el madero triunfó y a nosotros nos dio la victoria diciéndonos, si tú crees en mí, en mi sangre derramada, si tú confías en mí, yo te hago a ti más que vencedor. Y si lo dijo Yeshua y está escrito en la Torá, somos más que vencedores. Amén. Entonces sí, estamos rodeados en toda la tierra, hay una oscuridad tremenda, estoy hablando en sentido espiritual, las huestes del diablo se están soltando, usted puede ver los noticieros, usted puede ver los periódicos, usted puede ver en el internet, bueno, todas esas obras malas, todas esas obras de crueldad, de maldad, de iniquidad, de perversión, no es otra cosa que el sistema diabólico que está obrando y soltando demonios a toda la humanidad, para destruir, robar y matar, dijo Yeshua. Entonces nosotros estamos aquí en este mundo, pero no somos del mundo. Nosotros somos apartados para Yahweh, apartaditos para Yahweh. Dice la palabra que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Yeshua nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nosotros ya no estamos bajo la autoridad de ningún demonio, de ningún diablo.
ahora nosotros hemos ya sido librados por Yeshua de la potestad, de la autoridad, del poder del diablo. Nada tiene Satanás en nosotros, no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Mayor es el que está en nosotros ahora que el que está en el mundo. Usted allá en la casa, hermano, hermana, usted tiene que convertirse también en un guerrero, no una guerrera del Eterno. El diablo va a querer distraerlo, va a querer que usted no esté concentrado en las cosas del Eterno, porque a él le conviene apartarlo de las cosas del Eterno, porque es como actúa el que anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Lo aparta para que esté solito y devorarlo. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer él? Apartarnos de la presencia del Señor, distraernos con otras cosas, porque sabe que si nosotros nos apartamos de la presencia del Eterno, entonces él puede causarnos daño. Pero mientras estemos bajo la cobertura de Yahweh, es decir, el nombre de Yahweh nos defiende. Cuando usted conoce ese nombre, en ese nombre todo demonio tiembla y toda obra del diablo es deshecha. El nombre de Yahweh está en el nombre de Yeshua, que quiere decir Yeshua, Yahweh salva. Él es nuestro Salvador, nuestra salvación. Usted y yo tenemos que depender totalmente de el Eterno, de el Señor. No podemos ser independientes, porque si somos independientes, el diablo nos va a causar daño. No dejar de orar, no dejar de orar, no dejar de leer la palabra, no dejar de congregarse, no dejar de buscar el reino de Elohim y su justicia. Siempre tenemos que permanecer en ello. No dejarnos desviar por las cosas del mundo, por los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Porque en estos últimos tiempos está arreciando más el ataque demoníaco. Está llegando a muchas personas. Yeshua dijo: la maldad se multiplicará, porque él sabía que el diablo va a empezar a mandar más hordas de demonios. Él sabe que va a empezar a hacer su última intifada, va a hacer su último ataque, porque ya no le queda mucho tiempo al diablo. Pero nosotros tenemos que estar siempre bajo la cobertura, bajo la suká llamada Yeshua HaMashiach. Él es nuestro magén, él es nuestro escudo, él es nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte, nuestro castillo, nuestro muro y antemuro, muro de fuego alrededor de nosotros, nuestra sombra y nuestro abrigo, nuestro escudo, nuestro escondedero, nuestro refugio. Él es. Siempre tenemos que tener en mente en la guerra espiritual, primero, que nunca, que ni un minuto, ni un segundo de tu vida el Señor te deja, porque Él dijo: yo estaré contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Porque cuando tú vas a enfrentar guerra espiritual, que el diablo te ataca, los demonios te atacan con enfermedades, con pobreza, con cosas espirituales o de otra índole, tú debes de estar siempre concentrado y saber que el Señor está contigo. Porque el diablo lo que te quiere meter es temor primero. Estoy solo, estoy sola, ¿qué hago? Nunca estamos solos, el Señor siempre está con nosotros. Y quiere meterte temor, porque el diablo sabe que cuando tú empiezas a tener temor en tu mente, el temor va a empezar a controlar tu vida. Es un espíritu, pero la palabra dice que Yeshua no nos ha dado espíritu de cobardía, de temor, de timidez, de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. Pero el enemigo, si puede lograr controlar nuestras mentes, si puede lograr él controlar la mente, si él quiere controlar a alguien, lo va a hacer en la mente primero. Ahí te va a meter miedo, te va a meter duda, te va a meter incredulidad, te va a decir que tú no puedes, te va a hacer creer que tú eres que él es más grande que tú, porque eso es lo que hace con muchas congregaciones. Hay congregaciones que no quieren hacer guerra espiritual, hay congregaciones que no quieren hacerle la guerra al diablo porque dicen que no tienen por qué hacérsela, o porque el diablo se va a molestar y se le va a venir con todo. O sea, es como decir: no le puedo hacer guerra al diablo porque es más poderoso que mi Dios. O sea, ¿dónde está dejando al Señor? No, nosotros tenemos un Elohim todopoderoso, que el diablo y los demonios no son nada, literalmente no son nada delante de él. La palabra dice:
No estoy dando versículos porque ahorita estoy hablando, estoy predicando. ¿Me está entendiendo? Estoy predicando. Usted es responsable de leer la palabra. Tiene que saber esto. ¿Me está entendiendo? Usted es responsable de leer la palabra. La palabra, ahí vienen las armas de guerra. La palabra es el arma poderosa. Amén. La espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim. Es el arma que destruye, despedaza y deshace toda obra del diablo. Es la palabra, la poderosa espada del Espíritu, y es la palabra de Elohim. No mi palabra, no tu palabra, la palabra del Eterno. Cuando tú tomas la palabra del Eterno y sale con poder de tu corazón, destruyes toda obra del diablo. Te vas contra el diablo, pero con la palabra, con la palabra. Entonces cuando tú sueltas la palabra, escrito está Salmo 103:20, los ángeles poderosos en fortaleza que ejecutan la palabra de Yahweh, obedeciendo la voz de su precepto. Hay muchos preceptos en la Torah. Yo ordeno como un sacerdote, como un rey aquí en la tierra, como una autoridad por la sangre de Yeshua. Yo ato, amarro, encadeno, porque está escrito: lo que atéis aquí en la tierra será atado en los cielos. Y los malachim enviados a mi servicio se tienen que mover, porque ellos son poderosos en fortaleza y ejecutan, es decir, llevan a cabo aquella palabra que sale de tus labios, pero que es de la Biblia. No cualquier palabra, no lo que se me ocurre, ¿verdad? Sino lo que ellos ejecutan, la palabra del Eterno. ¿Y cuál es la palabra del Eterno? La Biblia. Deshacemos toda obra del diablo, está escrito. Para esto apareció Yeshua, para deshacer, desintegrar, quiere decir no queda ni rastro. Amén. Entonces, ¿quién es el que tiene la autoridad? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que va a hablar? Somos nosotros. ¿Ah? ¿Quién es el que aplasta a Satanás? ¿Lo aplasta Elohim o lo aplastamos nosotros? ¿Quién es? Lo aplasta Elohim y nosotros. La palabra dice en un lugar, dice que Elohim, o sea Dios, aplastará en breve a Satanás. Dice que Dios, pero en otra dice que a nosotros nos dio poder de hollar, de aplastar, quiere decir serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del diablo, y nada nos dañará. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el que aplasta al diablo? ¿Es él o somos nosotros? Somos los dos. Nosotros con el Señor somos uno. La palabra dice: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y por cuanto Él vino a mi vida, Él vive en mí, está en mí, el Ruach HaKodesh vive en mí, yo soy templo del Señor, somos uno, estamos unidos en el Espíritu. ¿Me está entendiendo? Estamos unidos en el Espíritu con el Señor. Y cuando Él levanta, yo levanto mi pie, al mismo tiempo lo levanta Yahweh, y cuando yo lo dejo caer, aplasto serpientes y escorpiones, y es Yahweh que lo está aplastando, serpientes y escorpiones. La Biblia se lee con revelación, con discernimiento del Ruach HaKodesh, pedirle a Él que nos dé la sabiduría. Porque en una parte dice que Elohim aplastará a nuestros enemigos, y en otra parte a Satanás, y en otra parte dice que nosotros hollamos serpientes y escorpiones, nosotros aplastamos. ¿Quién entonces? Porque la palabra toda en conjunto, la suma de tu palabra es verdad, dice la Biblia. Ya no vivo yo, decía Pablo, Yeshua vive en mí. Por eso él decía: yo tengo autoridad también de aplastar, de hollar serpientes, escorpiones. Ya no somos dos, somos uno. Uno en el Espíritu. Amén. Yeshua en mí, yo en Yeshua. ¿Por qué tampoco creía que el diablo le tenía miedo a usted? El diablo no le tiene miedo a usted, el diablo le tiene miedo al que está dentro de usted. Y el que está dentro de usted le da valor. Amén. Le da poder, autoridad, dominio propio. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, cuando yo ejecuto lo que dice la palabra, yo me muevo para acá, se mueve el Señor porque está conmigo, en mí. ¿Me está entendiendo? Y si Él vive en mí, Él me guía y me dirige a hacer su voluntad. Y si Él vive en mí, el diablo no me ve a mí, sino que ve al que está en mí. Y a ese es el que tiembla. Una vez me dijo un demonio, ¿se acuerda que les platiqué? Estaba llorando y echándolo fuera, y
Y dice, no me puedes echar, se resistía, no puedes tú conmigo, para que yo le dijera, yo sí puedo, yo soy la autoridad. ¿Me está entendiendo? Para que yo me engrandeciera. Le dije, yo no, pero el que está en mí y el que está conmigo te echa fuera. Cuando le dije eso, gritó y salió el demonio. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y eso está escrito y esa es la verdad. Por eso tenemos que tener en cuenta que Yahweh, que Yeshua, que Ruach HaKodesh, que nuestro Elohim siempre está con nosotros y en nosotros, dice la Biblia. No somos cualquier persona para que el diablo venga y nos mangonee como él quiere. No, Señor. Por eso yo le digo a usted, el Ruach HaKodesh le es dado, el Espíritu de Santidad le es dado a los que le obedecen. Puedes estar sellado, pero puedes no tener el Espíritu. Pero si tú buscas al Señor, tú mismo sabes cómo andas en la lectura de la palabra, andas orando, andas buscándolo, procuras andar en santidad, entonces a ti, en obediencia, a ti te es dado el Espíritu de lo alto, el Espíritu de santidad, entonces mora en ti. Y los mismos demonios lo saben. A ti no te tiene miedo, al que le tiene miedo es el que está dentro de ti. Porque si no, ya te hubieran destruido, despedazado. ¿Qué fue lo que hizo con Adán? ¿Por qué a Adán sí le pudo hacer daño? Porque perdió lo que tenía dentro. ¿Me entienden? ¿Por qué no llegó el diablo, que es poderoso, verdad? El Satanás. ¿Por qué no llegó a esa serpiente y se le enredó a Adán y lo asfixió y lo mató? Porque si se hubiera enfrentado directamente lo despedaza a Adán. Porque Adán estaba hecho un superhombre. Andaba en inocencia, andaba en santidad. Pero cuando pecó, se abrió el portillo y dice la palabra que si tú abres portillo, entra la serpiente y te muerde. ¿Cuál es ese portillo? Cuando uno hace cosas malas, puede venir el enemigo y hacernos daño. Pero ¿qué hacemos? Cerramos el portillo, le pedimos perdón al Señor, dejamos de hacer lo malo y otra vez seguimos con la autoridad en el Señor. Amén. Y aquí les doy potestad, poder, autoridad de aplastar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza de Satanás y nada los dañará. ¿Crees eso o no? Entonces si viene el diablo y te dice, te voy a destruir, te voy a matar, te voy a despedazar, voy a hacerte esto, voy a hacerte lo otro, porque así habla con miedo, le va a pasar esto a él, a ella, etcétera. Cállate la boca, le dices. Escrito está, te aplasto. Juntamente con Yahweh, porque Él mora en mí. Está escrito, en breve Yahweh le aplastará la cabeza a Satanás. Y está escrito, yo puedo hollar serpientes y escorpiones, aplastar cabezas de serpientes, de demonios, de espíritus malignos. Y nada, dice, nada me dañará. Así que estás vencido, tu palabra no cuenta, lo que cuenta fue lo que dijo Yahweh y eso es lo que se cumple. Entonces, ahí es donde te debes de mantener. Y el diablo lo que te quiere traer es duda. ¿De veras está Dios contigo? ¿De veras está Yahweh contigo? ¿De veras está contigo? A ver si es cierto. Te voy a mandar esto. Una enfermedad, un problema económico, etcétera, un problema familiar, etcétera. Y empieza y la gente a dudar. No, es que no se puede. No, es que, ¿por qué pasa esto? No, es que, ¿me entiendes? Eso es lo que quiere el diablo. Que empieces a dudar, a tambalearte, a meterte temor, a que reniegues también de las cosas, a que te molestes, a que tengas problemas, que empieces a tener carácter malo. A él le gusta eso. Oh, cómo trabaja, le gusta, trabaja mucho en el carácter malo. Le gusta mucho, eso lo atrae bastante al diablo, porque él tiene odio, él tiene rencor, ¿me entienden? Él tiene coraje contra el Eterno y contra la creación, y eso es donde él se puede mover, ese es alimento para él, de eso se alimenta. La persona que se comporta así alimenta al diablo, a los demonios. ¿Está entendiendo? Como les decía, es que a veces hay gente que se levanta y en lugar de levantarse con ánimo, ¿verdad? Con primero adorar al Señor, alabarlo, y aunque sean hijos del Eterno, ya nomás a pelear.
No, que esto, en lugar de que se levanten, buenos días, ¿cómo estás, mi amor? Platicar. Pero es que hay personas que no platican, ¿verdad? Pero precisamente estamos aquí para quitarnos eso. Entonces el mal carácter, el mal genio atrae demonios. Usted no se da cuenta, pero va a traer arriba o en los hombros el demonio ahí cargando. ¿Sí? Esto es real, es espiritual. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la vida de una persona que es gruñona y es así? Es que trae espíritus de amargura, de resentimiento, de odio, de coraje. ¿Está entendiendo? Que aún no se ha podido deshacer de ellos. Pero para eso está la guerra espiritual. ¿Por qué se comportan así como dije? No hablan, ladran. Entonces se mete en guerra, se mete en oración, le cree al Señor, le pide al Señor y le ruega que le ayude en eso, ¿verdad? Que la libere. ¿Y qué va a pasar? El Señor lo va a hacer. El Señor lo va a ir haciendo hasta que ya la persona queda libre. Entonces la guerra espiritual en la guerra espiritual, si una persona no puede controlar, dominar, no tiene poder, amor y dominio propio, va a ser muy difícil, va a ser vencido. Sí, va a querer atacar al enemigo y el diablo dice, ay, qué bueno que me vas a atacar, porque sabe que está todo desprotegido y va a contraatacarlo. Por eso la palabra dice que nos dio autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del diablo y nada nos dañará. O sea, nos está advirtiendo el Señor, dice, si yo te digo este versículo a ti, si yo te digo, mira, te doy autoridad de hollar, de aplastar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada te dañará. Si yo te digo esto, dices, nada me dañará. O sea, quiere decir que se me va a venir con todo. ¿Me estás entendiendo? Te estás dando a entender que va a haber una retaliación, una venganza. Se va a querer venir contra todos, contra ti. Por eso es que si tú andas en comunión con el Señor, andas bien en la presencia del Eterno, puede revolcarse de coraje. El diablo puede quererte hacer cosas, siempre lo va a querer hacer, pero no lo va a lograr mientras andemos bajo la cobertura del Eterno. ¿Y cuál es la cobertura del Eterno? La obediencia a su palabra, la santidad, la entrega, el compromiso, la responsabilidad con Él, vivir una vida de fidelidad a Él. ¿Ah? Y tú puedes estar, dice la Biblia, como un león confiado. El justo es como un león que camina confiadamente. ¿Sí? ¿A poco una hiena va a vencer a un león? No. ¿Verdad que no? El león es el rey, camina por la selva. Y los que se hacen a un lado y huyen son los demás. Entonces el justo, la persona que anda en obediencia, tiene autoridad de parte del Eterno. Está ungido. Y el diablo no le puede hacer daño. Al contrario, dice, tú aplastarás serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del diablo y nada te dañará. Cuando el Señor dice nada, no está jugando, Él dice nada te dañará. ¿Por qué te hace daño? ¿Por qué nos hace daño a veces? Porque nosotros le hemos abierto la puerta haciendo cosas indebidas y no obedeciéndole y siendo tercos en cosas que Él nos dice que no hagamos y que nosotros participemos, y ahí está. Se arrepiente uno, le pide perdón, vuelve nuevamente a la restauración y la reconciliación y comunión con el Eterno y sigues teniendo la autoridad. Lo que hace cortocircuito con la autoridad, pues es el pecado, la maldad, la iniquidad, la rebelión, el pecado. Todo eso hace cortocircuito. Entonces ya no tienen la conexión directa con el Señor, la cobertura. Por eso la palabra dice, el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen, no de cualquiera, de los que le temen a Yahweh, de los que son temerosos, respetuosos, obedientes, justos, fieles. Y entonces tienes un vallado de ángeles. Cuando dice acampan, es un campamento. ¿Me estás entendiendo? No es cualquier cosa. Yo le doy gracias al Señor porque tenemos malachim, tenemos coberturas, ángeles del ejército. Jajehuya, ajehuya, ajehuya. Yahweh es bueno en sí mismo. Yahweh es bueno en sí mismo. Yahweh es bueno en sí mismo. Una cobertura poderosa.
Esta es una cobertura poderosa, enviada de Yahweh a nuestro servicio. ¡Ajehuya! 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 Este es un trono. Es cualquiera, es un guerrero poderoso y tiene varios que están con él. Son guerreros fieros y poderosos enviados a nuestro servicio. Y Él acampa alrededor de nosotros y nos defiende el ángel de Yahweh y todos los que están con Él. Y Él va a destruir todo aquel que intente hacernos daño. Pero nosotros le pedimos a Yahweh misericordia por las personas. Pero a los demonios que los aten, los amarren, los encadenen, les quiebren los dientes, les quiebren las piernas, los amordacen y se los lleven a los abismos profundos o a donde los envíe Yeshua HaMashiach y que nunca vuelvan. Esa es la autoridad real. Algunos dicen, te reprendo, Satán, que Yahweh te reprenda, que el Señor te reprenda. Yo puedo atar, yo puedo someter, yo puedo sujetar todo espíritu maligno porque yo tengo autoridad. En el nombre de Yeshua. No en mi nombre, en el nombre de Yeshua. Pero yo soy el que voy a atar. Yo soy el que voy a ejercer esa autoridad. Entonces, está en vano que el Señor nos dé autoridad. ¿Para qué queremos esa autoridad si vamos a decir que el Señor te reprenda? Y luego viene Yeshua y me dice, te doy potestad de hollar serpientes, escorpiones. A ti te doy potestad de hollar, de aplastar, quiere decir, de someter, quiere decir, de sujetar, de pisotear serpientes y escorpiones y sobre todo a fuerza del diablo y nada te dañará. Entonces, ya estamos terminando esto porque dije que le iba a hacer cortito. Lo que quiero que sepa toda la gente es que la guerra espiritual empieza siempre en uno, con uno. Viviendo una vida de santidad y de obediencia podemos hacer guerra espiritual. ¿Dónde es la guerra espiritual? En la mente. Ahí manda los dardos de fuego para engañarte, para que tengas miedo, para que dudes, para que seas incrédulo, para que reniegues, etc. Eso te resta autoridad. Quiero que sepas que la guerra espiritual siempre, cuando vas a hacer guerra espiritual, debes de saber que todo está bajo la autoridad del Señor y que a ti te ha dado autoridad y que Él siempre va a estar contigo todos los días. Nunca te va a dejar hasta el fin del mundo. ¿Por qué nos dijo esto el Señor? Porque nosotros debemos de estar siempre confiados de que Él está con nosotros. Porque si tú pierdes la visión esa y si se te olvida que Él está contigo, fácilmente el enemigo te va a engañar y te va a destruir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eso es en la guerra espiritual. Conocer primero que Yeshua está con nosotros hasta el fin. Conocer también que la autoridad nos ha sido delegada de Él a nuestras vidas. Tienes autoridad. Y esa autoridad te llega automáticamente por el poder del Espíritu Santo cuando andamos obedeciéndole al Señor. Dice la palabra que el Espíritu se lo da al Señor a los que le obedecen. Y el Espíritu del Señor se le conoce también como el dedo de Elohim. Dice la palabra, mas si yo por el dedo de Elohim echo fuera los demonios, es porque el reino del Señor ha llegado. El dedo de Elohim es el Espíritu de Santidad. Es el que dice, tú te vas. ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros tenemos esa autoridad. Cuando yo le hago así, yo sé lo que estoy haciendo. Y cuando yo le digo así, tú, fuera, es el que está en mí, el Ruach HaKodesh, el dedo de Elohim, que le está ordenando que se vaya. Cuando usted le dice a un espíritu, te reprendo, ¿por qué cree que se molestan? ¿Por qué cree que empiezan a hacer? Porque cuando tú dices y se enojan, porque cuando tú dices te reprendo, es como si le hicieras con este lado de la mano así, en la cara. Entonces lo estás alborotando, está enojando. Por eso te digo, tienes la persona que dice te reprendo y que le ordena al enemigo, tiene que vivir una vida de santidad.
para que cuando quiera él contraatacar, dice la palabra, dijo Yeshua, y nada te dañará. Amén. Tenemos esa confianza. Bien, hasta aquí vamos a pararla. Vamos a seguir después para no hacerla tan larga. Pero todo lo que le quiero decir es que usted tiene la autoridad. El Señor ya se le ha dado. Tiene que conocer esta palabra, léala, óigala, escúchela y compártala. Porque otros también tienen que conocer esto. Voy a seguir hablando más mañana de guerra espiritual, otro video más. Pero usted ahí haga lo que el Señor le está diciendo a través de este video. Busque al Señor, manténgase en oración, manténgase en la palabra, manténgase en santidad y en pureza. Amén. Aunque el diablo lo quiera que usted ande en la inmundicia, usted resista y el Señor le dará siempre la victoria en su nombre. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No se deje engañar por el diablo ni le tenga miedo, porque él ya está vencido por nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, y nos dio a nosotros la victoria, nos hizo más que vencedores. Amén y amén.